¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Rodríguez de RT Studio. Ha pasado algo de tiempo desde la última vez que publiqué un video en Forma. Y para conmemorar un año más del canal, me gustaría publicar un tema que no he visto que se esté hablando de él. Estoy hablando de la posibilidad de generar hiedras por medio de Tyflow. Anteriormente yo utilizaba mucho el plugin gratuito de Groover, GrooIV, pero este ha sido descontinuado desde la versión de Max 2018. Posteriormente, un usuario desarrolló un script basado en esa herramienta y a pesar de que era muy similar, no me terminaba por convencer la manera en la que trabaja. Y siendo que es de paga, mi interés desapareció por completo. Hace tiempo estuve viendo las posibilidades que se pueden lograr con Tyflow, el cual es una herramienta de generación de partículas con las cuales podemos recrear prácticamente cualquier cosa. Desde modificar el comportamiento de la geometría, crear telas, fluidos, terrenos y en este caso, hiedras. Realmente mi conocimiento de esta herramienta es nulo, así que en este video solo mencionaré cuáles son las propiedades que recomiendo que pudieran comenzar a toquetear para poder generar por su propia cuenta este tipo de vegetación de una manera muy rápida. Una vez que hemos instalado el plugin, es decir, vamos a colocar los archivos que hemos descargado en la carpeta de plugins de la versión de 3D Max que estemos usando, vamos a encontrar aquí la pestaña de Tyflow en el panel de creación. Cabe mencionar que voy a estar utilizando la versión gratuita, la cual es completamente funcional. La diferencia que tiene la versión gratuita a la Pro, me parece que tiene algunas herramientas extra en los modificadores y por supuesto la posibilidad de estar generando las partículas por medio de GPU, lo cual acelera muchísimo el trabajo. En este caso, pues realmente es completamente funcional como he mencionado. Entonces vamos a darle clic en Tyflow y voy a clicarle por aquí. Vamos a modificar y vamos a ponerle aquí en Open Editor. Realmente no hay nada que estar toqueteando en este lado, simplemente vamos a darle clic donde dice Click Here to Begin y vamos a encontrar una serie de parámetros con los cuales son presets ya establecidos. Tenemos aquí, por ejemplo, Physics Flow, Scalar Flow, Terrain Flow y aquí el que nos interesa es el Ivy Flow. Entonces vamos a darle clic, por ejemplo, y ya nos está creando aquí los eventos en donde ya nos va a estar generando la partícula, donde vamos a estar generando las hiedras y nos crea automáticamente también esta esfera en la cual se está añadiendo la hiedra. En este caso, por ejemplo, aquí nosotros vamos a controlar el generador por medio de este icono. Entonces, a medida que yo lo empiece a mover, vamos a estar viendo cómo se está generando la hiedra, atrayéndolo a nuestra geometría. Entonces, como vemos, muy rápido lo está generando. Aquí en este caso, a mí no me interesa tener esa esfera, sino me interesa tener otro tipo de geometría. ¿Okay? Entonces voy a ocultar esta geometría que tengo por acá y para poderla reemplazar me voy a ir aquí a las opciones que dice Grow Ivy. Y aquí tenemos la opción que dice Surfaces. Aquí en este caso tenemos Ivy Sphere, que es la que ha creado. Entonces a mí no me interesa esa esfera, voy a darle Remove y voy a darle Pick a esta otra figura. Aquí en este caso, pues bueno, ya tenemos aquí la hiedra, pero bueno, simplemente voy a colocarlo en otro punto para que veamos que también está reaccionando de una manera muy rápida. Si por ejemplo agregamos también la esfera, pues bueno, puede ser que no estemos viendo hasta que se empiece a acercar un poquito más. Podemos ver cómo se atrae sobre uno y con otro tal vez. Entonces, pues bueno, realmente a mí el que me interesa es esa figura como he mencionado. Entonces voy a quitarla por completo. Y pues bueno, aquí el resultado pues deja mucho que desear, realmente no es algo que me esté interesando. Entonces vamos a ver alguna serie de parámetros que podemos estar tocando para mejorar el comportamiento. Nos vamos a ir aquí donde dice Ivy. Aquí tenemos un control, digamos, pues algo global, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, tenemos el Growth Time, en donde vamos a especificarle pues la edad máxima que va a tener nuestra hiedra. Entonces aquí, por ejemplo, en 200, si nosotros lo incrementamos, por ejemplo, en 500, vamos a ver cómo ya la hiedra se empieza a distribuir a una mayor distancia sobre nuestra figura. Entonces aquí ya vemos cómo se empieza a alentar un poquito más. Esto es obviamente porque se están generando una mayor cantidad de partículas. Como dije, si tuviéramos la versión Pro, podemos estar activando las opciones por medio de GPU para que podamos acelerar este proceso. Pero bueno, realmente es muy rápido, no tendremos que preocuparnos de tanto. Entonces, realmente con esto ya pudiéramos estar generando pues una hiedra un poquito más interesante. Como vemos, a medida que lo desplazamos, pues vamos a estar obteniendo mejores resultados. Entonces, por ejemplo, vamos a estar modificando aquí la variación. Digo, si yo quiero modificar el comportamiento que va a tener, tenemos aquí que va del 0, pues creo que podemos ponerle el máximo 100. Creo que con 15, que es el de fábrica, es bastante bueno. Tenemos aquí el Growth Speed también, con el cual vamos a acelerar el crecimiento que va a tener nuestras lianas o vainas. Entonces, a medida que yo incremente este valor, pues vamos a estar distribuyéndolo
aún más sobre nuestra figura. Entonces, como ven, de esta manera muy sencilla estamos generando pues nuestra hiedra. Realmente ya está abarcando prácticamente pues todo nuestro objeto. Entonces, de una manera muy sencilla, sin prácticamente tocar casi nada, ya estamos generando este tipo de partículas. Por supuesto, pudiéramos generar otro tipo de comportamientos. Por ejemplo, aquí en Internal Growth Forces tenemos, por ejemplo, Spread, que es la manera en la cual se va a estar distribuyendo. Por ejemplo, si yo le pongo 0, pues va a estar de esta manera, y a medida que yo incremente este valor, pues vamos a distribuirlo de diferente manera. Entonces, como vemos, con el valor que viene de fábrica bastante bien. Untangled quiere hacer referencia a la manera en cual se va a estar desenredando, pero como dije, MathDollars de fábrica vienen bastante bien. Si yo le pongo 0, pues se va a estar viendo cómo están de esta manera, un poquito más unidos, empiezan a separar. Tenemos diferentes tipos de comportamiento. Como dije, punto 5 viene bastante bien. Jitter es bastante notorio el comportamiento, ya que lo que hace es generarnos este tipo de distribución un poquito más aleatoria, en donde tenemos este tipo de, pues como zigzag, este tipo de turbulencia. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le disminuyo este valor, vamos a verlo mucho más recto, más lineal. Bueno, aquí tenemos pues este tipo de curvilíneo, pero muy recto. A medida que yo incremente este valor, pues vamos a ver ese tipo de turbulencia, que es algo más natural. Y por supuesto, pues podemos darle la variación. Entonces, a medida que yo incremente este valor, pues nos va a estar modificando estos tres valores al mismo tiempo. Después tenemos, por ejemplo, el Growth Scale, con el cual vamos a escalar de manera global nuestra hiedra. Aquí, por ejemplo, si yo le pongo, por ejemplo, 3, pues vamos a estar viendo cómo las hojas y las vainas pues ya están creciendo a una escala que tal vez no es lo que me interese. A mí lo que me interesaría tal vez es escalarlos de manera individual. Entonces, en este caso, pues realmente no tiene mucho caso toquetearlo, pero pues bueno, si ustedes quieren modificarlo de una manera rápida, pues bueno, por aquí pudiéramos estarlos modificando. Aquí el más interesante a mi juicio sería Uniqueness, con el cual vamos a estarle dando aleatoriedad en la manera en la cual se va a estar generando las partículas. Aquí tenemos pues el clásico seed que va de 1, 2, 3, 4, 5. A medida que yo le vaya modificando este valor, pues vamos a estar obteniendo diferentes resultados. Aquí simplemente, sin necesidad de estar modificando la posición del icono, podemos estar encontrando un resultado que tal vez nos puede estar interesando un poquito más. Voy a dejarlo tal y como estaba, creo que me gustaba muchísimo más. Ok, después nos vamos a ir, por ejemplo, a dirección. Aquí en este caso tenemos dos tipos, vector y splines. Aquí el que más me interesa, por ejemplo, es splines, ya que de esa manera nosotros pudiéramos estar controlándolo de una manera mucho más específica. Entonces vamos a darle clic por acá y voy a generar pues una línea. En este caso, por ejemplo, freehand nos puede servir. Voy a ponerle aquí autogrid y vamos a ponerle, por ejemplo, que haga algo como esto, por ejemplo. Okay, aquí simplemente le pongo en pick y selecciono mi spline y vamos a ver cómo se empieza a generar a través de esa línea. Y aquí podemos estarlo controlando por medio de la distancia y un fall-off. Entonces, por ejemplo, si le pongo 0, vamos a ver otro comportamiento un poco más similar a lo que teníamos anteriormente, pero obviamente enfocándose más a la línea. Entonces, a medida que yo le esté modificando este valor, pues vamos a tener una mejor adición a nuestra línea. Aunque personalmente recomiendo que estemos utilizando la opción que tiene integralmente, aquí Draw Splines, ya que va a ser muchísimo mejor el flujo. Entonces, por ejemplo, aquí como vemos no nos está mostrando la línea, eso pasa a veces. Entonces vamos a regresarnos y aquí ya la estamos viendo nuevamente. La voy a remover y aquí en este caso voy a dibujar la spline. Entonces vamos a darle aquí, pero en este caso no es necesario que tengamos el autogrid, automáticamente lo va a estar dibujando. Okay, simplemente había que borrarla, entonces vamos a dibujar nuestra línea y vemos cómo automáticamente nos las está generando. Aquí, por ejemplo, pues bueno, la hizo un poquito chueca, vamos a removerla y vamos a dibujar nuevamente por aquí para ver qué resultado vamos a estar obteniendo. Y como vemos, le empieza a seguir muchísimo mejor. Entonces, nuevamente recomiendo que estemos utilizando más bien la herramienta integral para que podamos tener un mejor control sobre la misma. Voy a dejarlo tal y como estaba en vectores para que tengamos este resultado mucho más amplio. Okay, después tenemos, por ejemplo, el branching, con el cual pues va a ser como un multiplicador de lo que ya tenemos anteriormente en el growth time y el growth speed. Entonces, aquí en este caso hay que tener mucho cuidado de estar modificando estos valores. Entonces, por ejemplo, aquí en max depth nos va a estar creando mayor cantidad de enredadores. Por ejemplo, si yo le pongo 5,
vemos como el tiempo de generación de partículas es un poquito más grande. Aquí, por ejemplo, si se queda colgado su equipo, pues bueno, tenemos la opción de poderlo cancelar por medio de la tecla Shift Escape o pausarlo con Escape. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que le está tomando muchísimo tiempo, entonces voy a cancelarlo nuevamente con Shift Escape hasta llegar a poderlo pausar de momento. Ok, ya pausado, entonces como dije, aquí tengan mucho cuidado, ya que me estaba generando esta gran cantidad de vainas, entonces tengan mucho cuidado. Entonces vamos a ponerle un valor más pequeñito y para continuar con la simulación voy a ponerle aquí en Refresh para ver que ya estamos obteniendo un resultado un poquito más rápido. Vamos a irlo creciendo, creo que era 3 el que tenía defecto, vamos a ponerle 4 por ejemplo, esperemos que no esté tronando y ya estamos viendo una mayor cantidad pero con un tiempo mucho más razonable. ¿Okay? Entonces, como dije, tengan mucho cuidado de estar utilizando este valor. ¿Okay? También tenemos, por ejemplo, un multiplicador de la edad. Entonces, a medida que yo multiplique este valor, pues se va a estar haciéndolo con respecto a este que tenemos por acá. Entonces, tengan mucho cuidado nuevamente de estar utilizando estos valores. Voy a dejarlo con un valor como estaba, en 3, que era un poquito más rápido. Aquí, por ejemplo, bueno, vamos a verlo nada más para ver cómo se comporta. Aquí vemos ya una mayor cantidad de lianas. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a continuar, por ejemplo, en Surface Attraction, con lo cual, por ejemplo, vamos a estarle modificando la separación que va a tener con nuestra geometría. Entonces, por ejemplo, le pongo 0, pues vamos a estar viendo cómo se está distribuyendo a lo largo de todo nuestro espacio, y a medida que yo incremente este valor, pues los vamos a estar atrayendo a nuestra geometría. Entonces, como viene de fábrica, es bastante bueno. También tenemos, por supuesto, su variación, entonces al 100%, pues estamos viendo también cómo hay algunas que se están saliendo por estos lados, ¿ok? Entonces, nuevamente, pues este es el valor que yo recomiendo utilizar, ¿ok? Después nos vamos a ir, por ejemplo, a las leaves, que este va a ser el control que van a tener las hojas de nuestra hiedra. Aquí ya este es algo más particular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la densidad, que va a ser, por ejemplo, si le pongo 100%, va a estar llenándose con las vainas principales. Recuerden que aquí en este caso hay vainas donde no la tenemos y eso es porque son vainas muy jóvenes. En este caso va a estar agregando al 100% dependiendo de la edad que tengan pues la hiedra en este caso. También podemos darle, por ejemplo, la longitud que va a tener el stem, es decir, o stem, no sé cómo se pronuncia, es el tallo que va a tener nuestra hojita. Entonces me voy a acercar un poquito por acá y aquí estamos viendo el tallito, es esta línea verde que tenemos por aquí. Entonces, si yo le multiplico este valor, pues vamos a estar viendo cómo se empieza a separar de la vaina en este caso. Entonces, pues con el valor que viene de fábrica es más que suficiente. También podemos controlar el grosor que va a tener aquí en este Radius Multiplier. Vamos a ponerle, aquí estaba en 0.07, entonces creo que con 1 va a estar muy grueso. 0.1 creo que puede ser más que suficiente. Entonces, después tenemos ahora sí la escala que va a tener las hojas. Entonces voy a alejar nuevamente como estaba. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, Leaves Scale Multiplier. Vamos a ponerle 5, 10. Ya estamos viendo cómo únicamente se están escalando las puras hojas. Y también, por supuesto, podemos darle variación del tamaño. Si le pongo 100, pues vamos a ver algunas que están más pequeñitas, otras más grandes. Entonces, de esta manera podemos estarlo multiplicando. ¿Okay? Entonces, con el valor que viene de fábrica, nuevamente, pues es más que suficiente. Pero desde aquí lo podemos estar controlando un poquito mejor. Tenemos igual, por ejemplo, la orientación que va a tener. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se está comportando hacia abajo, es porque tenemos la gravedad. Si yo le pongo en 0, se va a estar comportando de acuerdo a las normales que tengan nuestro tallo, nuestra vaina, por ejemplo. Aquí estamos viendo cómo el tallo es completamente recto y estamos viendo que la hoja pues tiene ese mismo comportamiento. Entonces, con que tengamos un valor de gravedad, pues bueno, ya lo vamos a estar corrigiendo para que se haga un poquito más hacia abajo. Vamos a ponerlo, creo que estaba en 0.65. Este es un valor bastante bueno. También tenemos, por ejemplo, la orientación que va a tener el stem. Entonces, por ejemplo, voy a aumentar este valor y estamos viendo cómo tenemos diferentes grados de orientaciones. También, por supuesto, la divergencia de las hojas, vamos a ponerle 100 para que veamos cómo también empieza a rotarse en diferentes direcciones. Vamos a ponerle igual, creo que en 25, creo que con este valor es más que suficiente. Y también, por supuesto, podemos cambiarle la variación en dado caso que nos interese tener pues diferentes tipos de direcciones de una manera un poquito más sencilla de poderla controlar. Después tenemos, por ejemplo, el noise, con el cual
pues prácticamente todo lo que tengamos en TypeFlow podemos acceder a una textura de ruido con el cual podemos darle diferentes comportamientos. Realmente con la que viene de fábrica esta textura fractal es suficiente, pero podemos estar utilizando diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos en celular, no va a estar haciendo este tipo de resultados. Por ejemplo, none va a estar jalándolos de ese lado. Perlin, por ejemplo. Entonces tenemos diferentes tipos de comportamientos de acuerdo a la textura que tenemos por acá. Entonces, pues como lo dejemos también en Simplex, también tenemos aquí una serie de patrones o valores con los cuales podemos estar modificando el comportamiento de nuestra textura. ¿Okay? Entonces lo dejamos por defecto y creo que a mí es el que más me estaba gustando. Ahora aquí en propiedades, por ejemplo, nosotros podemos estarle asignando un ID correspondiente a cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos que las vainas van del 1 al 4, los tallos del 5 se quedan en el 5 y las hojas van del 6 al 10. En este caso, por ejemplo, pues nos pueden dar una gran cantidad de opciones para darle aleatoriedad a nuestros elementos. Si no me interesa darle tantas opciones, pues por ejemplo las vainas voy a dejarla que vaya del 1 al 1, los stems que vayan del 2 al 2 y las hojas sí que vayan, por ejemplo, del 3 al 7, por ejemplo, para tener pues 5 tipos diferentes. Aquí en este caso, por ejemplo, tengo ya un material preparado en donde, como le he mencionado, tenemos el 1 para las vainas, el 2 para los stems y del 3 al 7 las hojas. Entonces aquí simplemente le voy a aplicar el material a mi elemento TypeFlow y ya vamos a estar viendo cómo tienen cada uno de esos elementos ese material. Tenemos las vainas en verde, los stems en moradito y las hojas en azul. Aquí en este caso pues voy a estar utilizando un multisubtext, en este caso de V-Ray, para poderle dar aleatoriedad, pero pueden utilizar cualquier otro tipo de mapa en el motor que estén utilizando. En este caso pues nuevamente los asigno del 3 al 7 y que se estén generando por instancia. ¿Okay? De esta manera, por ejemplo, si yo hago una pequeña prueba, por ejemplo, vamos a tener aquí como ya cada una de las hojitas pues tienen los diferentes tipos de colores. Muy sencillo, de esta manera podemos estarle dando aleatoriedad. Ahora, como hemos visto, no se están renderizando las vainas, en este caso, por ejemplo, porque estamos utilizando una geometría simplificada. Si yo me acerco, por ejemplo, acá estamos viendo que las líneas se están, o más bien, en este caso son partículas, se están generando por medio de estos cilindros. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a Shape, vamos a estar viendo cómo se van a comportar cada uno de mis elementos. Tenemos que hay dos cilindros, que en este caso sería para las vainas y también para los stems, y tenemos las hojas con este tipo de geometría. Nosotros podemos estarlas cambiando en dado caso que me interese modificar su comportamiento. Entonces aquí yo, por ejemplo, le puedo cambiar aquí que sea, por ejemplo, un cubo, y vamos a ver cómo en las lianas pues ya son ahora cubos. Podemos cambiarle, por ejemplo, a geosferas, etcétera. Podemos cambiarle la geometría que nosotros queramos, pero nuevamente esto va a ser para visualizarlo de una manera mucho más rápida. Recordemos que aquí en este caso que lo estamos generando, se estaba tardando a medida que estemos generando más cantidad de partículas. Entonces, para esta manera es simplemente una pequeña interpretación. Entonces, vamos a dejarlo nuevamente en Low Resolution y como dije, pues bueno, tenemos también otro tipo de comportamiento. Si queremos cambiarle, por ejemplo, que sea algún proxy, otro tipo de geometría por medio de alguna referencia. ¿Okay? Entonces, muy sencillo, podemos estar modificando estos valores. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo no quiero utilizar este tipo de malla, quiero utilizarla alguna otra mucho mejor, por ejemplo, pues algún spline que se esté generando, pues bueno, lo que voy a hacer es apagar este shape y voy a activar, aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo tenemos nuestras partículas y voy a activar ahora, por ejemplo, spline paths. Aquí, nuevamente, tengan mucho cuidado, no lo estén activando a menos que sea ya el punto final, donde ya tengan decidido que este va a ser el comportamiento que va a tener su hiedra, ya que de lo contrario, si tiene una gran cantidad de partículas, pues se va a tardar muchísimo tiempo. ¿Okay? Entonces, esto es el último paso que tenemos que estar haciendo, se lo voy a activar. Y ahora sí vamos a estar viendo cómo se van a estar generando ya mis líneas. De hecho, ya las hizo, no las estamos viendo y esto es porque tenemos que apagar esos puntitos. Vamos a irnos a Display y le voy a quitar aquí la opción que dice Mark Particles with no Geometry. Vamos a quitárselo y ahora sí ya estamos viendo la geometría de las lianas, que en este caso, por ejemplo, se ha generado un spline al cual se le ha aplicado un modificador de measure, de todo esto por medio de TypeFlow. Entonces, a medida que yo modifique aquí, por ejemplo, ligeramente la posición, vamos a estar viendo que va a calcular las partículas y también va a calcular
las líneas. Entonces, como dije, tengan mucho cuidado de estar haciendo esto, no lo hagan hasta el final. ¿Ok? Entonces, de esta manera, si yo ya le aplico el material, por ejemplo, vamos a revisar. Ahora sí ya vamos a estar viendo nuestras lianas, ya que va a ser ahora sí un objeto físico dentro de nuestra escena. Ahora, si por ejemplo yo quisiera estar generando una mayor cantidad de partículas, tal vez porque en la posición en la que se encuentran no me satisface, pues bueno, podríamos estar agregándolas por medio de las opciones que tenemos. Pero antes de eso lo que voy a hacer es estar apagando los pads, ya que va a estar tardándose mucho, y voy a regresar al shape para que podamos verlo un poquito más ágil. Entonces, como dije, tal vez yo tenga esta otra ubicación por acá, donde tal vez en la adecuación pues no llegue a las zonas que a mí me interesan. Entonces yo puedo estar generando diferentes pues, generadores, o más bien multiplicándolas, ya sea duplicándolo por medio de Shift aquí para duplicar este elemento, o también lo que puedo hacer es irnos aquí en Position Icon y desde aquí, por ejemplo, podemos estarle diciendo cuál generador queremos que esté actuando, podemos remover y podemos crear uno nuevo. Entonces, por ejemplo, voy a remover este de acá y voy a decirle que ahora se esté generando con este de aquí. Entonces, como vemos, se genera con este y nuevamente podemos crear uno nuevo con este botón. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, si a mí me interesa que se esté generando en estas tres partículas, bueno, voy a poner dos más bien porque si no puede ser un poquito más pesado. Voy a agregar aquí este otro también. Voy a irme aquí a Bird y voy a ponerle aquí en la opción que dice Repeater. Vamos a dar clic y aquí ya vamos a estar viendo cómo se está generando las hiedras en este punto y también en este otro. Se está tardando un poquito más, como dije, porque pues estamos teniendo una mayor cantidad de partículas también. Entonces aquí, por ejemplo, yo le pudiera disminuir el control, tal vez le pudiera poner, por ejemplo, tal vez 10, para así disminuir la cantidad y que no sea tan pesado, porque tal vez le he exagerado un poquito. ¿Okay? Entonces, nuevamente, tengan mucho cuidado de estar utilizando estos valores. A medida que estemos reproduciendo la cantidad de partículas, pues bueno, nos va a estar costando un poquito más de trabajo. Pues bueno, una vez que hemos visto cuáles son los parámetros que nos pueden ayudar a generar fácilmente nuestras hiedras, pues quería mostrarles este ejemplo práctico en donde tenemos estos postes con travesaños de madera, en donde pues simplemente para poderlos generar satisfactoriamente pues tuve que colocar estos tres generadores, uno por cada poste y el travesaño para poderlas generar como a mí me gustaba. En este caso, de los materiales, pues nuevamente tenemos aquí un multisub en donde tenemos aquí las vainas, el stem y las hojas. Las hojas, pues nuevamente estoy utilizando un multisub text para poderle dar aleatoriedad por medio de estos tonos. Si nosotros revisamos aquí en el Diffuse Filter, vamos a ver cómo cada una de las hojas pues tiene diferente tipo de tono, saturación y gama. Entonces, de esta manera podemos estarlo resolviendo muy sencillo. En el caso de las vainas, por ejemplo, como estamos utilizando un objeto por separado, ya lo estamos generando por medio de los tie splines, pues bueno, tendremos que asignarle el material de manera manual, pero pues bueno, aquí ya funciona muy sencillo. Entonces, aquí nuevamente mencionarles que esto es solamente una mera introducción de cómo pueden estar generando sus propias hiedras de una manera muy sencilla. Pero nuevamente tengan mucho cuidado en estar utilizando los valores. Los invito a que estén probando las diferentes opciones, sobre todo también para controlar animaciones, si es de que cada quien se anima a hacer sus propias hiedras. Por último, no me queda nada más que desearles feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Agradecerles a quienes se han estado suscribiendo, a pesar de que el contenido del canal ha sido muy poco. Quería agradecerles con este nuevo video, con el cual espero les resulte bastante interesante para poder generar sus propias hiedras. En este caso, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.